conversamos con la doctora Arlene Calvo y con la doctora Ana Belén Araúz sobre la contribución del Canal de Panamá a la salud pública, no solo a nivel de la nación, sino también a nivel global. Conozcamos un poco sus trayectorias. La doctora Arlene Calvo es profesora adjunta de Salud Pública de la Universidad del Sur de Florida, con una amplia trayectoria en investigación. Ha sido investigadora del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, el Instituto de Investigaciones Científicas Avanzadas y Servicios de Alta Tecnología Indicasat en la Ciudad del Saber y colaboradora para diversas instituciones internacionales. Sus investigaciones abarcan temas sobre el cáncer, salud reproductiva femenina, desarrollo de materiales educativos para la salud y rotavirus, entre otros. La doctora Ana Belén Araúz es la actual presidenta de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Panamá y subdirectora médica del Hospital Santo Tomás. Es investigadora asociada al Instituto Conmemorativo Gorgas para Estudios en Salud y se ha desempeñado como líder y docente en temas de medicina pandémica, enfermedades infecciosas, así como en medicina interna en universidades y hospitales del país. Bienvenidos. Estamos de vuelta con esta conversación sobre la concepción y la construcción del Canal de Panamá y su impacto en la salud pública a nivel global. Doctoras, muchas gracias por estar aquí conversando y ampliando este tema del Canal de Panamá, de cómo es el desarrollo de la salud en este país. Y yo quisiera que empezásemos con un tema que es el tema de la salud. ¿Qué es una persona saludable? ¿Qué significa que una persona esté saludable? Bueno, la definición oficial de salud es cuando una persona tiene bienestar físico, emocional, espiritual y ambiental. Esa es la definición oficial. Pero si tú traduces eso a tu vida diaria, quiere decir que tú te sientes bien contigo mismo. No necesariamente es la ausencia de una enfermedad, sino sentirse bien, estar bien y mentalmente. Y este año de pandemia hemos evidenciado la importancia de la salud mental en estos casos. Doctora Araúz, ¿qué significa cuando esta dimensión individual la extrapolamos a la salud de la comunidad, la salud de la sociedad? ¿Cómo puede ampliarnos esto usted? Bueno, es un concepto muy importante que, como bien menciona la doctora Calvo, para estar saludable tenemos todos estos aspectos que tener en consideración, pero es muy importante tener una comunidad saludable, no solamente como individuo, sino que todos los individuos se sientan de manera cómoda en su ambiente, de tal forma que eso contribuya tanto a lo que es su bienestar físico, su bienestar mental y la parte también emocional. Y a nivel de comunidad también se refleja en el respeto hacia el prójimo, a las personas que están a tu alrededor, que no solo te proteges tú en cuanto a temas de salud en general, sino que proteges a las personas que están a tu alrededor. En este tema que han mencionado tanto el ambiente que rodea a las personas, si echamos para atrás en el tiempo antes de la construcción del canal, el ambiente tenía mucho que ver en la definición de este grupo de personas que vivían aquí. Entonces, ¿cómo ustedes pudieran pintarnos una imagen de cómo era la esperanza de vida? ¿Cómo era vivir en un Panamá donde no había canal, donde no había ferrocarril, donde no habían corredores, donde no habían malls? O sea, Panamá era muy diferente en el siglo XIX. Pero, ¿qué significaba eso en términos de vivir una vida digna? Bueno, durante la época de colonización de las Américas, que empezaron a llegar personas, más que nada de Europa, venían con otros tipos de enfermedades a los cuales nosotros no habíamos estado expuestos. Y de la misma manera venían otras personas del sur de América cuando venía el transporte de los bienes que iban hacia Europa. Entonces eso lo vemos desde el punto de salud pública como un transporte de enfermedades también. Y las personas estaban expuestas a muchas cosas. Y como había este tránsito continuo entre el sur y el norte y Europa,
Panamá siempre ha sido este lugar donde han pasado muchas enfermedades y eso se veía en enfermedades gastrointestinales, infecciones de transmisión sexual, porque también había comercio sexual. Entonces, todas esas cosas se veían en el Istmo antes de la construcción del canal. Una vez que llegó la construcción del canal, empezaron a cambiar un poco el perfil de las enfermedades. Doctora Araúz, y en esta época, además de estas enfermedades, ¿qué significaba para una persona llegar a los 50, 60 años sin ninguna de las cosas que hoy consideramos como normales en términos de salud? Claro está, ¿no? Pues estamos hablando del siglo pasado, inclusive antes, pues no contábamos con una serie de, por ejemplo, las vacunas, que es una estrategia de salud pública tan importante, el manejo del agua potable también, o el conocimiento de lo que son las prácticas, la sencilla práctica que tanto se nos ha insistido durante este año de lavarnos las manos, es algo que ya desde ya se nos viene insistiendo, y de hecho con parte de la construcción del canal hubo la necesidad de hacer todo una reingeniería de la población panameña, ¿no? No solamente desde el punto de vista de yo quiero venir y construir un canal, de hecho por eso la experiencia previa que fracasa, se dieron cuenta que había que construir un nuevo país con personas que tuvieran la educación apropiada y que tuvieran la salud para poder mantener y poder que una estructura como lo que es el Canal de Panamá pudiera funcionar y prosperar como lo está haciendo en nuestros tiempos. Y la salud pública es uno de los grandes ejemplos dentro del Canal de Panamá de la contribución para el desarrollo mundial y del comercio también. Entonces la salud pública juega un rol muy importante en la construcción del canal, tal vez uno de los más importantes. Sí, porque cuando hablamos de la construcción del canal, llega la modernización del Estado de Panamá, o sea, realmente el crecimiento, porque cuando el canal se inaugura, el país no tiene ni 20 años de conformado, entonces es como un gran salto hacia adelante este descubrimiento que no solo hace que se elimine el mosquito, sino que se pavimenten las calles, que empiecen también a aparecer instituciones de salud del país, pero que también se apoyaba mucho en los americanos, ¿no? Que ellos proveían muchos servicios de salud a las ciudades de Panamá y Colón. Mi abuela me cuenta que ella recuerda en la década de los años 30 a los americanos recogiendo la basura o aplicando vacunas o llevando comida a la gente pobre. Entonces, hay una dependencia de la que vamos saliendo poco a poco. ¿Cómo pueden contarnos ustedes cómo fue ese inicio de empezar a tener una visión propia de salud pública a raíz de la construcción del canal? Bueno, uno de los grandes ejemplos, como les mencionaba anteriormente, de salud pública es la construcción del canal. Y para poder lograrlo se trajo a un equipo de Estados Unidos que estaba encabezado por el doctor William Gorgas, y él inició este proceso de saneamiento del país, de ofrecer agua potable, comida fresca, un sinnúmero de medidas que tomaron, incluso inoculaban a las personas con mosquitos para prevenir que se enfermaran con fiebre amarilla. Todavía no existía la vacuna como tal, pero lo hacían a través de picaduras de mosquito. Y eso fue ayudando a que se fueran formando personas localmente a través de distintas escuelas y escuelas de pensamiento también, porque muchas veces era empírico. Pero, por ejemplo, a través de estos programas se inició la Escuela de Enfermería de Panamá. Y el programa de la Escuela de Enfermería de Panamá es muy similar a la enfermería que se estudia en Estados Unidos, y es por eso fue el inicio ese. Y de igual manera, la Escuela de Medicina que Belisario Porras quería iniciar a nivel regional para que todos los países pudiesen tener este beneficio de una educación médica para sus países. Luego de la construcción del canal, el país empieza a darse forma, a crear sus instituciones, y hay un nombre que sobresale por mucho,
y es el doctor Belisario Porras. Y conversábamos antes de que empezara el programa de que a usted le hubiera gustado conocerlo. ¿Por qué? Pues definitivamente me hubiera encantado conocer al doctor Belisario Porras, ya que es una figura fascinante, un patriota de esta nación, que tuvo una visión impresionante a la hora de construir, por ejemplo, el Hospital Santo Tomás, que fue inaugurado en 1924. Y cuando uno camina por sus pasillos y piensa cómo se burlaban del doctor en aquel momento cuando decidió impulsar esta obra tan monumental e importante por la salud de nuestro país, y ver cómo ahora ya prácticamente se ha ido quedando chico, pues me hubiera gustado conocerlo para darle las gracias y decirle tenía razón. Ciertamente, tenía mucha razón. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a recibir unos mensajes y volvemos con las doctoras Araúz y Calvo. Volvemos a la conversación sobre salud pública con las doctoras Ana Belén Araúz y Arlene Calvo. Y en este tema de la conformación del país, venimos del Instituto Gorgas, que es una herencia de los estadounidenses en Panamá, pero a lo largo del siglo XX vamos creciendo y adquiriendo nuestras propias instituciones. ¿Cómo ha cambiado ese panorama de la ciencia y de la salud pública en Panamá? Bueno, debo decir que la idea del Instituto Conmemorativo Gorgas originalmente fue de Panamá. Fue precisamente el doctor Belisario Porras que tuvo la idea original de desarrollar e iniciar este centro de investigación, y él donó este espacio que originalmente había sido conceptuado para una escuela de medicina a nivel regional. Se la donó a Estados Unidos este espacio para que iniciaran su investigación en medicina tropical. Y ese fue el inicio del Instituto Conmemorativo Gorgas en 1928. De ahí entonces los estadounidenses iniciaron estas actividades científicas, pero en paralelo se fueron formando científicos panameños que trabajaban con ellos o que iban a estudiar afuera y luego regresaban al país, y el Instituto Gorgas sirvió de plataforma para iniciar esta ciencia en nuestro país. Y eso sirvió también de plataforma para todos los estudios clínicos y de ciencias en general que se están realizando hoy en día en nuestro país. A lo largo del siglo XX empezaron a surgir entonces estas personas y estos estudios que nos han heredado hoy un país donde se hace ciencia y donde hay mucha investigación, incluyendo estudios sobre la vacuna del COVID. ¿Qué nos puede contar usted sobre este camino que hemos venido teniendo desde el Instituto Gorgas hasta hoy? Bueno, afortunadamente, así como el Canal de Panamá hizo la transición apropiada, también desde el punto de vista de la ciencia, también los panameños hemos asumido el rol apropiado en este aspecto, ya que originalmente pues, las publicaciones eran básicamente productos de Estados Unidos, y ya actualmente tenemos muchísimos panameños que están produciendo ciencia a través de artículos, generando conocimiento nuevo. También tenemos científicos que están estudiando medicamentos, inclusive trabajando en patentes. Y un ejemplo muy bonito actualmente es el trabajo que se hace en la vacuna del coronavirus, en el cual tenemos investigadores panameños que están actualmente reclutando pacientes y contribuyendo a la generación de conocimiento en este aspecto. ¿Qué otros estudios han como cimentado esa visión de ciencia aquí en Panamá, además del coronavirus? Bueno, los estudios de vacunas en Panamá han cementado la ciencia del desarrollo científico en nuestro país, y tiene mucho que ver precisamente con el legado de el doctor Gorgas, que cuando ellos empezaban a inocular y a vacunar a las personas en este proceso de saneamiento del país, se fue formando una cultura de vacunación. Y eso nos ha ayudado desde finales de los años 90 más o menos a realizar ensayos clínicos muy importantes, como lo fueron las vacunas contra el rotavirus, papilomavirus, neumococo, meningococo, que Panamá ha estado involucrado muchísimo en el desarrollo de estas vacunas y otros medicamentos.
Y eso se refleja también en el desarrollo en paralelo de nuestro programa ampliado de inmunización, comúnmente conocido como el PAI, que es uno de los más completos y más fuertes a nivel regional y del mundo. Panamá, trabajando en conjunto con los científicos, ha podido desarrollar vacunas y al mismo tiempo implementarlas de manera gratuita dentro de nuestro programa de vacunas. Mucha de la ciencia que se estudia aquí en Panamá es medicina tropical. Pero ¿qué significa ser una persona que vive en el trópico? ¿En qué se diferencia vivir en un lugar que es muy seco y frío a vivir aquí donde llueve 9 meses al año, donde hace calor, donde hay mucha humedad? ¿Qué significa para la salud vivir aquí? Bueno, tu pregunta es muy relevante porque definitivamente donde uno vive también uno tiene idea de que está expuesto de alguna forma u otra, ¿no? De hecho, se habla inclusive ya de medicina geográfica, porque es fundamental conocer cuáles son las principales enfermedades que pueden estar en un sitio en un momento específico. Pero además de las enfermedades que pueden estar, también está el tema de que muchas de estas áreas de los trópicos son áreas donde todavía el desarrollo de la sociedad no se ha dado del todo y puede haber algo inclusive de inequidad social. Entonces son factores que todos se conjugan en ese momento. Específicamente en Panamá, al ser un país pues con tropical, por decirlo así, las enfermedades van a venir de diferentes áreas. Desde el punto de vista, por ejemplo, de los arbovirosis o enfermedades transmitidas por artrópodos, tenemos tal vez el mejor ejemplo en el mosquito, en donde vemos cómo el tema de la fiebre amarilla y la malaria marcó mucho la historia del Canal de Panamá. Además de eso, tenemos la parte de las parasitosis, en donde también viene en juego lo que es la salubridad o lo que es la higiene a la hora de manipular alimentos o en tu desempeño diario, cómo eso involucra en que estas enfermedades sean más prevalentes. También tenemos el tema del hacinamiento a la hora de hablar, por ejemplo, de tuberculosis, una enfermedad respiratoria, que también la vemos más asociada a estos ambientes y muchas veces va más bien de la mano del, como mencionaba, el tema de la inequidad social. Por supuesto, los virus, las enfermedades respiratorias, y no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, ciertos hongos especiales como el histoplasma, que de hecho fue inicialmente descrito en Panamá. Entonces son diferentes infecciones, diferentes situaciones que se conjugan en un momento dado a la hora de identificar a qué uno puede estar más expuesto o no. Este tema de la incidencia de la desigualdad lo vemos también retratado en nuestra historia y llevamos muchas cicatrices de eso. Cuando los norteamericanos, instauraron su sistema de discriminación basada en la raza con el Silver Roll, la diferencia no solamente era del dinero, sino también en la atención. Entonces, ¿cómo pueden describir ustedes que el racismo, ilustrado perfectamente en este ejemplo de Jim Crow y los norteamericanos en el canal, incidió en la salud de los panameños y los trabajadores? Los servicios de salud que se prestaban en el momento se enfocaban en las personas que provenían de Estados Unidos, más que nada, los buenos servicios de salud. Y las personas que venían del Caribe recibían otro tipo de servicios de salud. Y por ejemplo, las personas que venían del Caribe estaban expuestos más que nada a enfermedades respiratorias, eran personas que vivían en hacinamiento también, con mucha pobreza, porque su pago tampoco era el mismo de las otras personas, y eso se veía en enfermedades respiratorias como neumonías, que eran muy comunes en esa época. Las personas generalmente tendemos a pensar en la transmisión de ciertas enfermedades infecciosas por mosquitos, pero también estaban muy presentes las enfermedades respiratorias y las neumonías. Las personas estaban mojadas todo el tiempo por este tema de la lluvia y no tenían un cambio de ropa limpia, no tenían buena alimentación, la nutrición era muy pobre y eso se veía en su estado de salud. Con el fin de la era de Jim Crow en la zona del canal cambian muchas cosas y se hace un poco de justicia, no toda, pero un poco. ¿Qué cambia con el establecimiento de una salud que es más justa y más abarcadora? Bueno, de hecho la salud pública tiene mucho que ver con justicia social y la Constitución de Panamá establece que todo ciudadano y residente del país tiene derecho a accesos de servicios de salud. Y si bien no son excelentes, sí son muy buenos, contamos con profesionales
excelentes en nuestro país y mejor aún las personas tienen acceso a estos servicios de salud, que en otros países no lo hay y antes tampoco existía este derecho. En este tema de la desigualdad, hay unas enfermedades que están específicamente asociadas a la pobreza. ¿Cuáles son? Me gustaría hablar un poquito del ejemplo de lo que es el VIH. Esta enfermedad viral que actualmente cumple ya 40 años de haber sido descrita inicialmente, pues ya sabemos que con los tratamientos apropiados, el acceso a la terapia, pues las personas pueden llevar una vida perfectamente normal. Y es desafortunado saber que aún, por ejemplo, en Panamá, personas independientemente de su... A veces independientemente, sí depende a veces de la educación o del grado de acceso, o inclusive en temas de estigma, no llegan a tener el acceso completo a este tipo de servicios a pesar de que son ofrecidos, y ahí se marca mucho el tema pues, de la inequidad. Un ejemplo pues, similar puede ser la tuberculosis, que generalmente va a estar asociada, por ejemplo, a ambientes, como mencionaba, hacinamiento importante, o que no tengas del todo el acceso o muchas veces la educación para acceder al servicio de salud y ser tratado de manera temprana y oportuna, lo cual inclusive para esta enfermedad puede llevarte a la cura oportuna. Otra evolución importante que hemos visto en este aspecto es el tema de la mujer. ¿Cómo desde su punto de vista ha mejorado? Y es un camino muy largo, ¿no? No es que estamos en el 100%, pero ¿cómo ha mejorado la calidad de vida de las mujeres en este país con estos descubrimientos, con las campañas de vacunación, con el cambio también de mentalidad, hacerla un poco más liberal? ¿Cómo ha mejorado eso la vida de las mujeres desde el punto de vista de la salud pública? Bueno, definitivamente la educación tiene mucho que ver en la salud. Y las mujeres al educarse más y tener más acceso a información han podido mejorar su estatus de salud. Y sin embargo, sí quisiera recalcar que no es del todo perfecto, ¿no? Tenemos muchas enfermedades que afectan a las mujeres de manera desigual, como es precisamente el VIH que acaba de mencionar la doctora Araúz, porque estamos viendo que está ocurriendo una feminización de la transmisión de este virus. Y así como ese, lo vemos también en papilomavirus y distintos tipos de cáncer que afectan mucho más a las mujeres por la naturaleza de ser mujer. Sin embargo, yo sí diría que otros temas de ambientales, por ejemplo, o temas de nutrición, donde estamos viendo que las mujeres se están informando más. Y aprovecho para mencionar el tema de educación y las mujeres, porque esto ha ayudado a que mujeres puedan incursionar mucho más en temas científicos. Hay muchas más mujeres médicos como la doctora Araúz y de hecho tenemos personas, mujeres, que han tenido una trayectoria muy fuerte en nuestro país y que han contribuido al desarrollo científico, como son la doctora Amalia Rodríguez French, la doctora Rosa María Britton, está la doctora Gabriel Britton hoy en día, la doctora Sandra López, y bueno, tenemos un grupo muy grande de mujeres preparadas en las ciencias que están contribuyendo al país y al tema de salud en la mujer, porque generalmente las mujeres cuando estudian medicina, estudian ciencia, nos volcamos a estudiar temas que afectan a las mujeres. En este tema, en el cuidado que recibe la mujer, ¿cuáles son esas enfermedades que son muy comunes entre las panameñas? Que por el ambiente en el que viven, por su historial genético, ¿cuáles son esas cosas que más nos afectan? Antes de entrar en ese detalle, me gustaría hablar un poquito de que Panamá tiene una deuda precisamente con una ley apropiada de educación sexual. Y educación sexual no solamente más allá de ir a una escuela y decirle y explicarle a alguien la anatomía, sino inclusive darle apertura, acceso a la mujer, a lo que son los servicios de planificación familiar. Eso es fundamental para el desarrollo de la mujer y de la nación, porque definitivamente aquellas naciones donde las mujeres están empoderadas y tienen la capacidad y la apertura a educarse, pues definitivamente si la mujer crece, la nación crece.
y tenemos una deuda muy importante en ese aspecto. Y por eso muchas de las enfermedades que aquejan a la mujer panameña, desafortunadamente, no es una enfermedad, pues el embarazo adolescente es un estado, es algo fisiológico, pero que te digan que prácticamente un cuarto de los embarazos en Panamá son en adolescentes, ya de ahí empieza a marcarse la línea de la inequidad y la génesis de eso viene en educación sexual y acceso a servicios adecuados de salud en ese periodo tan importante de la vida como es la adolescencia. Y definitivamente son temas muy, muy sensitivos. Si tuviésemos que ver un panorama en este momento, una radiografía de qué tan saludable es el panameño, ¿cuáles son esas oportunidades que hay para mejorar la salud del panameño? Pero ¿dónde estamos? ¿Cómo podrían describirlo? Desde el punto de vista de salud pública, yo quisiera ver más un enfoque en prevención de distintas enfermedades. Por ejemplo, hablar un poco más de nutrición, de actividad física, de temas de nuestro entorno, cómo podemos prevenir enfermedades, más que decirnos cómo curarlas, cómo prevenirlas. Y lo que estamos viendo hoy en día en Panamá es una transición epidemiológica donde tenemos muchas enfermedades infecciosas, pero también muchas enfermedades no transmisibles, como cánceres, diabetes, enfermedades crónicas que tienen que ver con estilos de vida, y eso debemos trabajarlo más a través de campañas de educación con este enfoque de prevención. Doctora Araúz. Bueno, me encanta que la doctora Calvo mencione el tema de prevención. Si bien es cierto, yo soy médico, pues yo trato a las personas, trato enfermedades. Estoy convencida de que la prevención es muy importante. Mientras la doctora Calvo hablaba, yo pensaba pues en vacunas, ella mencionaba cáncer, yo pensaba en una vacuna, mencionaba los problemas cardiovasculares, por ejemplo. Sabemos que un estilo de vida saludable ayudaría en este aspecto. Entonces es fundamental el enfoque preventivo desde el punto de vista de cómo llevar una vida saludable, aplicarse las vacunas en el momento en que están descritas, además de este estilo de vida saludable, tener salud mental, que también se puede prevenir, por ejemplo, los temas de suicidio. Lo que conversábamos de la salud de la mujer, ¿no? Del acceso a lo que es la salud reproductiva, que esto está estudiado, ya tenemos los implementos necesarios, disponibles, y solamente nos falta aplicarlo y que la gente esté, como menciona la doctora Calvo, educada para acceder a los mismos. Ciertamente es la educación la clave, y la educación de todos, la clave para tener una salud pública comunitaria. Y con este mensaje vamos a irnos a una pausa y volvemos con la conversación sobre salud pública y la contribución del Canal de Panamá. Gracias por seguir con nosotros en esta conversación sobre salud pública en Panamá y la contribución y el rol del Canal de Panamá. Sigamos con el tema de la educación sexual y cómo incide en la salud global de la nación. ¿Qué pasa cuando un gran porcentaje, como mencionó la doctora, de los embarazos que se producen en el país son de adolescentes? ¿Cómo incide esto en el desarrollo? Incide muchísimo. Cuando tenemos más de un 33% de embarazos que se ven en adolescentes y que la mayoría de estas muchachas dejan de estudiar, de recibir una educación formal, tienen que depender de sus familias y muchas veces son hijos que crecen en hogares disueltos. El 80% de los hogares en Panamá, el líder del hogar o la persona principal es una mujer. Entonces tenemos cómo se refleja esto en la desigualdad de las personas, en la desigualdad de las mujeres, y luego eso va influyendo en el desarrollo del país, porque tienes la mitad de la población que no está siendo productiva casi, porque depende del Estado, depende de subsidios de hogar, de gas, de transporte, de educación, y eso se va postergando y va
creciendo en una desigualdad muy grande y además está impactando económicamente al país. Lo estamos viendo ahora durante la pandemia, que muchas personas están dependiendo de los subsidios que el Estado les da para poder sobrevivir. Eso es gravísimo, porque eso quiere decir que muchas personas no están recibiendo la educación adecuada, no están trabajando adecuadamente, pero eso también va de la mano con estos embarazos en adolescentes, porque son mujeres que luego crecen, son adultas, no tienen educación formal, tienen que hacer trabajos informales, que son más o menos un 75% de los trabajos en el país son informales y están representados por mujeres. Entonces, definitivamente la desigualdad en la mujer, de la mano con estos embarazos en adolescentes, está científicamente comprobado que afecta al país, a la mujer como tal y por supuesto a los niños. Ustedes que son científicas, que han tenido la oportunidad de alcanzar un nivel de conocimiento a nivel de investigación y que han recorrido este camino, ¿cómo podemos estimular como país esta educación que es tan relevante, tanto como para la desigualdad, como para sobrevivir a una pandemia, que es un hecho inesperado, bueno, más o menos inesperado, pero cuáles son esas herramientas para estimular que más mujeres entren a estudios científicos? ¿Cómo podemos hacer que esa educación empiece también a mejorar? Bueno, definitivamente hay que abrir más oportunidades y cuando se identifiquen estas situaciones de alto riesgo social, idealmente el Estado debería de intervenir de manera apropiada para darle las oportunidades a esa mujer y a esos hijos a que salgan adelante. Sabemos que existe la beca universal, pues tal vez los mecanismos que tienen actualmente no son perfectos, se puede trabajar un poco mejor en esta vía, pero es fundamental brindar pues mayores estímulos a lo que es la juventud y darle el apoyo a las personas, sobre todo en riesgo social, para darle la verdadera oportunidad de salir de la pobreza. Aquí en Panamá, por tener este mundo abierto hacia el mundo por el Canal de Panamá, tenemos muchas influencias y recibimos muchos influjos de culturas de otros países, lo cual es maravilloso, pero también eso impacta nuestro estilo de vida e impacta también la salud pública. Entre las causas de enfermedades de Panamá, además de la pandemia, hay muchas cosas que son del estilo de vida, que copiamos porque vemos en la televisión cómo es glamoroso, que es glamoroso fumar o la comida rápida. ¿Cuáles son estas cosas de nuestro estilo de vida como personas que viven en este país que deben mejorar? La cultura definitivamente influye muchísimo en nuestro estilo de vida y eso incluye temas como nutrición. Lo que comemos tiene mucho que ver con nuestra cultura, con nuestro aspecto social y accesibilidad también económica. Entonces, nuevamente regresamos al tema de desigualdad. Salud pública tiene mucho que ver con desigualdad y con acceso a buenos servicios de salud, pero también a temas de prevención, comida saludable. Y recalco lo de nutrición porque realmente es una de las maneras de mantenernos saludables, alimentándonos bien y previniendo varias enfermedades. Así que es un buen ejemplo para eso. Dentro de los estilos de vida, definitivamente que el tema cultural popular, pop, también influye muchísimo. Como acabas de mencionar, el tabaquismo es uno muy importante, pero en Panamá desde hace más de 10 años contamos con una ley antitabaquismo que es muy buena y de hecho ha sido reconocida internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud. Es uno de los mejores programas antitabaquismo que existe. Pero ahora con estos temas de moda de los cigarrillos electrónicos y estas cosas, se ha estado tratando de entrar al público panameño con estos temas y ojalá que los muchachos no caigan en esto. Sí, de glamorizar, de hacerlo chic, y en eso pues hay una gran pérdida de la salud a nivel global. Doctora, ¿hay algunas enfermedades infecciosas que parece que por oleadas vuelven? ¿Cuáles son estas amenazas del pasado
que vuelven como a aparecer cuando hay un fallo en la igualdad social? Bueno, ya hemos conversado un poquito al respecto. La tuberculosis es un ejemplo clásico de esto, ya que inclusive había personas que pensaban que ya no iba a haber problema con la tuberculosis, y precisamente llegó la epidemia del VIH con este virus que al disminuir las defensas a las personas permitió que la tuberculosis tuviera un resurgimiento, y desafortunadamente actualmente tenemos un buen número de casos en este aspecto, ¿no? Las otras enfermedades que son muy interesantes son las arbovirosis, ¿no? Esto está el tema de la migración, la actividad del ser humano, el impacto ecológico que hacemos a la hora de hacer nuestros adentramientos en los diferentes nichos ecológicos, esto que ha permitido ver, por ejemplo, que a lo largo de los años tengamos diferentes arbovirosis que han tenido su resurgimiento. Por ejemplo, el dengue en su momento se consideraba del todo ya controlado, y vemos cómo actualmente es un problema importante de salud pública. Lo vimos, por ejemplo, con Zika, que nadie sabía de esta infección en un momento dado, y cómo pues sale de su nicho ecológico tradicional y se exponencia, por ejemplo, como vimos lo que sucedió en Brasil, y finalmente se convierte en una arbovirosis de importancia mundial. Y bueno, pues definitivamente el coronavirus que estamos viviendo actualmente no escapa de estas realidades, ya que pues hemos visto cómo es una zoonosis, y pues de alguna forma, gracias a la actividad de nosotros como seres humanos, se exponencia, y que si bien es cierto nos han tenido advertidos durante años del potencial pandémico que tienen ciertos virus, y tenemos los conocimientos y habíamos estudiado al respecto, creo que realmente nadie del todo se había creído que de verdad bueno, los científicos tal vez sí, pero la gran mayoría no, que esto nos podía suceder, y actualmente pues lo estamos viviendo. Así que nos toca pues tener el conocimiento y mantener vigilantes este tipo de infecciones que tienen el potencial ya sea de resurgir, bueno, tenemos el término pues sean emergentes o reemergentes, para aplicar los correctivos si podemos hacerlo para prevenir que se convierta en un problema de salud pública, si se puede. En este tema de la pandemia y Panamá, ¿cómo evalúan ustedes que el panameño, pues su comprensión de lo que representa la pandemia, no solamente el hecho de las restricciones físicas, sino porque ya tenemos unos problemas crónicos, porque tenemos un ambiente un poco agresivo? ¿Qué significa la pandemia para las personas que viven aquí, para este país? Digamos que la pandemia se comporta diferente dependiendo del acceso de salud, del clima, pero en Panamá, ¿qué ha significado, qué impacto ha tenido sobre la salud pública? Bueno, una de las cosas que a mí me gustaría recalcar el día de hoy es la manera de transmisión del virus. El virus se puede transmitir de dos maneras. Una es contacto físico con ciertas superficies, y que luego, por ejemplo, alguien enfermo pasó y dejó algún fluido sobre la superficie, y viene otra persona, lo toca y se lleva las manos a su cara, a los ojos, la nariz o la boca, que tal vez pueda infectarse de esa manera, pero esa no es la principal manera. La principal manera es en aerosoles, en el aire, cuando uno habla, cuando uno estornuda, tose, y especialmente en lugares cerrados, donde se queda suspendida estas pequeñas, minúsculas partículas de saliva que se quedan en el aire y puedan enfermar a otras personas. Esa es la principal manera de transmisión del virus, y sí quisiera que eso se recalcara más, que hubiesen más campañas relacionadas a esa para prevenir la infección y que menos panameños se enfermaran, porque al final de cuentas todos somos responsables de nuestra salud y nos toca a nosotros cuidarnos. Así que sí que se entienda eso, estar en lugares con buena ventilación, espacios abiertos, ventanas abiertas, puertas abiertas, es un mejor lugar para estar y prevenir esta transmisión del virus. Es que también en eso ha influido la transmisión de la información, y una de las cosas que hemos visto con la pandemia es que la información en algunos aspectos se ha enloquecido y alimentado muchas veces por el temor, pero realmente comprender cómo se transmite la enfermedad puede ser también la mejor cura, la mejor prevención. ¿Cómo esta enfermedad infecciosa ha cambiado la perspectiva tanto de la población como de la comunidad científica? Ha cambiado muchísimo, pero creo que falta todavía cambiar mucho más.
Sobre todo, pues sé que suena repetitivo, pero esta pandemia ha puesto de manifiesto el hecho de que tenemos una serie de enfermedades crónicas que no están bien controladas. Desafortunadamente muchas personas han llegado al hospital, por ejemplo, con coronavirus, y es allí que nos están dando cuenta esta persona de 40 o 50 años que es hipertensa o que es diabético. Entonces pone de manifiesto que tenemos una serie de falencias, una serie de debilidades, como mencionamos siempre, no solamente en el sistema de salud, sino que también la parte de la educación es muy importante, porque muy probablemente las personas no tienen como parte de su forma de vivir el hecho de hacerse chequeos médicos constantemente, pues siempre a la mujer se le recarga mucho el tema del Papá Nicolau, pero básicamente todos deberíamos ir al médico, sobre todo cuando uno es un adulto ya inclusive, porque los niños sí los llevan todo el tiempo, pero los adultos necesitamos chequeos, ver cómo está, sobre todo después de los 40 años, cómo está tu azúcar en la sangre, ver cómo está tu presión arterial, sobre todo si tienes familiares que sufren algún tipo de estas enfermedades. Pues como mencionaba bien la mujer, el tema del Papá Nicolau tiene un poquito más esa cultura. Y en los adultos, pues aprovechando ese enfoque preventivo, también está el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, esta pandemia ha puesto en manifiesto que de alguna forma el panameño no va al médico a hacerse controles, sino que nos exponemos mucho a ya ver cuando, como quien dice, ya la bomba explotó. Ya el riñón se dañó y quedas en diálisis, ya el infarto se dio y tu corazón ya no va a funcionar bien, o ya te dio una enfermedad cerebrovascular y quedas con una debilidad de la mitad del cuerpo. Entonces esta pandemia creo que debe traernos ese tipo de oportunidades, de reforzar la importancia de acudir al médico, no solamente cuando uno está enfermo, sino hacer el enfoque de tipo preventivo, que tanto debe quedar como un mensaje importante luego de esta pandemia. En cuanto a comunicación, existe un concepto que se llama infodemia, que es el exceso de información falsa que se está compartiendo, más que nada en redes sociales y en mensajes de chat, etcétera. Estamos realizando, de hecho, un estudio al respecto, tratando de entender el contenido de salud relacionado a COVID y a la vacunación y el contenido en redes sociales. Y una de las cosas que ha sido evidente es que las redes sociales en el idioma español no son monitoreadas, no son controladas. Entonces, toda esta información que nosotros recibimos, que a veces parecen curas milagrosas, por lo general son falsas. Entonces, les pido, por favor, que no sigan toda esta información, que traten de buscar información que sea basada en evidencia científica y que eso es a través de los canales oficiales, ya sea de los ministerios, de los centros de control de enfermedades y la Organización Panamericana de la Salud, ese tipo de organización ya con mayor trayectoria, porque generalmente lo que estamos recibiendo a través de redes sociales no es del todo cierto. Correcto, cierto. Hay una avalancha de información donde vienen incluso factores verdaderos mezclados con falsos. Y al final lo que hacen es que las personas quedan a la deriva y se enferman le añaden un problema a otro problema, que es tomar medicamentos no adecuados y que agravan también sus condiciones ya preexistentes, porque vemos que la gravedad de la pandemia es que nos ha mostrado, como usted dice, que no vamos al médico, que no solo es que tengo coronavirus, sino que tengo 10 cosas más de las cuales no sabía. Y el cambio en el estilo de vida es muy difícil, a veces cambiar nuestros patrones, pero si no hacemos eso, pues nos vamos a privar de esta salud de la que hablábamos al principio. Yo quisiera que dieran un mensaje a todas las personas que nos están viendo acerca de cómo cuidar la salud, por qué es importante cuidar la salud personal y la salud de la comunidad. ¿Cuál es ese mensaje que ustedes creen que es urgente que escuchen las personas que viven en este país? La responsabilidad de nuestra salud está en nuestras manos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos informarnos, educarnos, entender cómo prevenir enfermedades y controlarlas, hacernos revisiones regulares, anuales de distintas enfermedades y no esperar a enfermarnos para luego acudir al médico. Nuestra actividad física, buena nutrición, estilos de vida saludable es lo que nos va a ayudar a prevenir enfermedades
y a entender mejor nuestro cuerpo para poder ser panameños productivos y ayudar a nuestro país. Doctora Araúz. Sí, en la misma línea de la doctora Calvo, pues enfatizar la importancia de mantener los estilos de vida saludables. Parece sencillo porque comer bien ya no sale a veces tan barato, ¿no? Pero tal vez hacer ejercicio, salir y caminar una cuadra alrededor de la casa de uno, pues no requiere tanta inversión y en cambio desde el punto de vista económico en el momento, pero eso puede, hay tanta evidencia que demuestra cómo se nos prolonga la vida. Y no solamente la vida, sino la calidad de vida. Porque inclusive ya cuando las personas llegan al médico, uno puede ayudarlos a salir adelante, pero muchas veces ya no podemos revertir los daños o las secuelas que deja una enfermedad. Entonces el enfoque es prevención, acudan al médico, no solamente cuando están enfermos, sino también pregunten sobre cómo pueden prevenir enfermedades y pues no olvidar el tema de las vacunas. Me encanta que sale tanto de vacuna de coronavirus, y aprovechar que los adultos tenemos otras vacunas que también podemos aplicarnos para tener calidad de vida. Muchas gracias, doctoras, por esta charla en la que hemos hecho énfasis en las cosas urgentes que deben poner atención a las personas en la salud mental, en la salud sexual, en la salud de la información para tener un mejor país. Por el Canal de Panamá tenemos una herencia de búsqueda del conocimiento, de darle a la salud un sitial importante. De hecho, cuando Gorgas empezó a encargarse de la construcción del canal, detuvo la obra, no hubo construcción por un año para dedicarse a sanear las ciudades de Panamá y Colón. Y yo creo que esa es una de las cosas que debemos aprender de la historia del canal, de darle a la salud un espacio primordial, porque sin salud no podemos vivir y no podemos tener un país saludable y exitoso. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros conversando sobre este tema que es hijo del Canal de Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias.